Shalom, estábamos viendo el libro de Shoftim, estábamos en el capítulo 11 y habíamos visto que Yiftach hizo un voto al Señor en caso de que ganara la guerra, qué es lo que debería hacer. Y ahora hemos llegado, después de la guerra, hemos llegado al versículo 34. Vino Yiftach a Mitzpah, a su casa, y aquí que su hija salió hacia él con panderos y con danzas, solo ella única, no tenía de él ni hijo ni hija, o sea, que era hija única, no tenía otros hijos. Y cuando la vio, rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, concluir me has concluido, y estás entre los que me enturbian, y yo abrí mi boca al Señor y no podré retractarme. Me has concluido, o sea, me has encerrado, me has atrapado, me has acabado, podríamos decir incluso, y estás entre los que me enturbian. A causa de esto, pues mi imagen va a quedar enturbiada, porque ahora no tengo más remedio que hacer lo que había prometido. Yo abrí mi boca al Señor y no podré retractarme. Y ella le dijo: Padre mío, has abierto tu boca al Señor. Es una expresión especial en hebreo, patzita pija. Has abierto tu boca al Señor, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, después de que el Señor te ha hecho venganzas de tus enemigos, de los hijos de Amón. O sea, siendo que Dios te ha dado esta gran victoria, ahora tú no puedes menos que cumplir con tu palabra, con la palabra que me has dado. Rasgó sus ropas, esto es una señal de duelo. Esto nos indica claramente que su interpretación del voto que hizo antes de ir a la guerra es completamente errónea. Está seguro de que tendrá que sacrificar a su hija sobre un altar. No será el altar del tabernáculo, puesto que allí no le van a permitir hacer una cosa así. Será un altar particular como los muchos que seguía habiendo en Israel a pesar de la prohibición. Ya sabemos que los altares particulares estuvieron permitidos en dos épocas: en los primeros 14 años en que tuvo lugar la conquista y la repartición de las heredades, y la segunda, después de la época de Yiftach, entre la destrucción de Shiloh y la construcción del primer templo, unos 50 y pico de años. Pero en la época de Yiftach están prohibidos. Aún así, sigue habiéndolos. La gente no se separó tan fácilmente de los altares y muchas personas siguieron haciendo uso de ellos hasta que salieron al exilio de Babilonia, y queda claro que son altares que están edificados en honor del Creador, no son idolatría, no son para idolatría. Había también idolatría, pero esto ya es otro tema. Nosotros estamos hablando aquí de altares construidos en casas particulares, en honor al Creador. Yiftach está dispuesto a sacrificar a su hija porque así entiende que debe interpretar su propio voto, y no hay nadie que sepa, que pueda o que quiera corregirle. Un gravísimo fallo de del liderazgo religioso. ¿Quién es el responsable? Pues ambos líderes, tanto el secular como el religioso. Yiftach era el líder secular, un liderazgo que se ha ganado a pulso. Pero ¿quién es el líder religioso? Según el Midrash, seguía siendo Pinhas, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Puede resultar muy extraño, puesto que, como hemos visto, han pasado ya 300 años. Pero ya explicamos que la longevidad en aquellos tiempos no estaba del todo fuera de lugar. Cuando empezamos este libro de Shoftim, ya mencionamos a este personaje y comentamos que tenía un gran potencial, pero que debía ir con gran cuidado precisamente por esta potencia.
Él es el responsable a nivel ministerial de la situación espiritual en el pueblo, que se ha deteriorado mucho en estos 3 siglos. Los levitas y los sacerdotes encargados de la educación espiritual del pueblo no hacen su trabajo. Tampoco los tribunales cumplen con su misión. Deberían ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para inculcar la sabiduría entre los campesinos abrumados por el trabajo de la agricultura y apabullados por la nefasta influencia de los idólatras. Los jueces se recluyen en sus tribunales y los sacerdotes y levitas temen alejarse del tabernáculo y temen permitir que la gentuza se les acerque a su bastión. Veremos más de esto en los próximos capítulos hasta el final del libro y en el libro que viene a continuación. Ella está de acuerdo, versículo 36 hemos visto que ella está de acuerdo, pero viene el versículo 37 y dijo a su padre, que se me haga esto, déjame por 2 meses, e iré y bajaré sobre los montes y lloraré por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad sobre los montes. ¿A qué altura estaba para poder bajar sobre los montes? Cierto que si estaban en el Mitzpeh de Gilead, pues estaban a una altura de unos 1050 metros, pero aún así, para llegar a otro monte, primero tendrá que bajar al valle. Hay otro significado. Los montes son los jueces, los líderes espirituales del pueblo. Ella dice, me arrastraré ante ellos y lloraré por mi virginidad. Seguro que ellos encontrarán una solución aceptable. Pero todos tenían excusas o explicaciones vagas. Hay un versículo que puede interpretarse tal y como lo hace Yiftach. En el libro de Vayikra, libro del Levítico, casi al final, capítulo 27, dice, cualquier anatema que se anatemice del hombre no será rescatado. Morir, morirá. Según este versículo, los condenados a muerte no pueden ser rescatados pagando su valor al tribunal o al damnificado. Debemos especificar que hay 3 tipos de asesinos. El tipo más leve, que aparece en el libro de Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 21, dice que en caso de que tu animal, el buey, por ejemplo, ataque a una persona y le cornee y esta persona muera, el dueño del buey se considera asesino reo de muerte, porque no tiene que permitir que su buey o cualquier otro animal suyo, pertenencia suya, cause la muerte de otra persona. Reo de muerte, pero él puede y debe rescatar su propia vida, el dueño del animal puede y debe rescatar su propia vida, pagando una suma determinada a la familia del difunto. Esto es el primer nivel de asesino. El segundo nivel de asesino es cuando no tenía ninguna intención de matar a nadie, pero sus acciones, su actividad, su actuación no fue la adecuada, no fue con cuidado y sin querer mató a alguien. En este caso no puede pagar tampoco un rescate, pero sí puede y debe huir a una ciudad refugio. Pero le está prohibido salir de esta ciudad refugio, puesto que él en realidad es reo de muerte.
no tendría que haber ocurrido una cosa así. Y si ha ocurrido, él tiene gran parte de la culpa, y esta gran parte de la culpa le hace reo de muerte. Pero siendo que al fin y al cabo no lo ha hecho a propósito, por lo tanto, le permitimos que se esconda en una ciudad refugio. No puede pagar un rescate para salir de la ciudad de refugio, pero tampoco tiene por qué morir. El tercer grado, el más grave, es el del asesino premeditado, que en este caso, pues sí, es reo de muerte, se le aplica la pena de muerte. Aquí dice que cuando los condenados a muerte, es el tercer grado, el más grave, una persona que ha sido condenada a muerte, no puede ser rescatada pagando su valor al tribunal o al damnificado, a la familia del difunto. Morir, morirá. Y también cuando el rey o el gobernador condena a muerte a algún traidor o a los cautivos enemigos, ya no podrán ser rescatados. Y esto es para que se afiance el poder del rey, como dijeron los hijos de Gad y de Rubén a Yoshua, al final del primer capítulo del libro de Yoshua: toda persona que transgreda tu boca y no oiga tus palabras en todo lo que le ordenes, morirá. Solamente sé fuerte y valiente, porque esto, nosotros ya sabemos que Yoshua era una persona delicada, una persona misericordiosa, y no va tan rápidamente a dar pena de muerte a la gente, pero sus compatriotas le dicen, los hijos de Gad y Reubén, le dicen: no, tú no puedes obrar de este modo, tú tienes que aplicar la pena de muerte a cualquiera que no oiga tus palabras en todo lo que le ordene. Cuando tú das una orden, esta orden tiene que ser cumplida. Pensaba Yiftach que si el condenado por el rey es reo de muerte y no se le puede rescatar, lo mismo debe ocurrir en este caso, a pesar de que su hija no fuera traidora ni tuviera la culpa de nada. Y la grave pregunta es: ¿por qué no le dan la verdadera respuesta? Parece ser que desde su punto de vista, de estos sabios a quienes va a preguntar, desde este punto de vista, Yiftach era una persona fuera de la ley, que se ha convertido en líder a pesar de su currículum negativo. Era un salteador de caminos, seguramente había tenido una dura infancia perseguido por sus hermanastros y había sido expulsado de su casa. Era una persona dura, como aún veremos a continuación, un amargado de la vida, y había doblegado a los líderes a su voluntad. Les había obligado a convertirle a él en líder del pueblo. Por lo tanto, ellos se preguntan por qué debemos ayudarle ahora. Y por lo tanto encontrarán excusas para dejarle hacer lo que él mismo se ha cocinado. Si él se cree que por este voto que ha hecho tiene que matar a su hija, pues allá él. Viene la hija y pide ayuda de Pinhas, y no es capaz de superar su enojo o sus prejuicios contra esta familia. Dice Pinhas: es Yiftach quien tiene el problema. Si quiere algo, que venga él mismo a pedírmelo. Y el padre se siente ofendido de nuevo y responde del mismo modo: yo soy el gobernador, es Pinhas quien debe venir a mí para solucionar mi problema. Y recordemos un versículo que vimos al principio del libro de Shoftim, que dice que Pinhas ben Elazar, encargado de todos ellos, antes el Señor estaba con él. Antes. Y luego lo perdió este contacto con el Creador. Dice el Midrash: entre el uno y el otro se perdió la joven. Le hizo el voto que había votado
y la sacrificó sobre su altar, tal vez influido por las costumbres de los idólatras que le rodeaban. A ellos se refieren los versículos de Jeremías, el profeta Jeremías, unos 550 años más tarde, en los que se refiere a los sacrificios humanos. Y dice, dos versículos, en el capítulo 7 y en el 19, casi idénticos. Construyeron los altares del Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en fuego, lo que no ordené, ni subió a mi corazón. En el capítulo 19 dice, construyeron los altares del Baal para quemar a sus hijos a fuego como ofrendas al Baal, lo que no ordené, ni lo hablé, ni subió a mi corazón. Dice el Talmud en el Tratado de Ta'anit, página 4, no lo ordené a Mesha'a, rey de Moab, que quemara a su hijo, ni lo hablé a Yiftach con su hija, ni subió a mi corazón con Isaac, el hijo de Abraham, para que lo degollara. No hay nada más contrario al judaísmo que los sacrificios humanos. Nosotros consagramos la vida antes de ir a consagrar la muerte. Debemos precisar que hemos visto aquí lo que dice el Midrash. Los comentaristas de la Edad Media aportan otras posibilidades como que la confinó en una casa solitaria de donde no podía salir. Hay muchas insinuaciones en contra de esta posibilidad, pero bueno, esa es la opinión. Ok, y entonces aquí dice efectivamente, ocurrió, versículo 39, ocurrió al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre y le hizo el voto que había votado. Y ella no conoció a ningún hombre y se hizo decreto en Israel. Versículo 40 es un versículo muy oscuro, no se sabe exactamente su significado. De año en año irán las hijas de Israel a plañir por la hija de Yiftach el Giladí, 4 días al año. ¿Qué hacían exactamente en estos 4 días? Si eran 4 días consecutivos, o si eran 4 días en las 4 estaciones del año, o 4 días esparcidos de cualquier otro modo a lo largo del año. No se sabe exactamente qué hacían exactamente las hijas de Israel, aparte de plañir por la hija de Yiftach. No se sabe qué ocurre aquí. Hemos terminado el capítulo 11, pero no hemos terminado el tema de Yiftach. Capítulo 12. Y fue llamado el hombre de Efraín, o sea, se reunieron los hombres de Efraín por iniciativa propia y pasó al norte y dijeron a Yiftach, ¿por qué pasaste a luchar contra los hijos de Amón y a nosotros no nos llamaste para ir contigo? Tu casa quemaremos sobre ti a fuego. Y les dijo Yiftach, hombre de riña fui yo y mi pueblo y los hijos de Amón, mucho. Y os llamé y no me salvasteis de sus manos. Y vi que no me salvabas y puse mi alma en mi mano y pasé hacia los hijos de Amón y los entregó el Señor en mi mano. ¿Y por qué habéis subido hoy para luchar contra mí? Ya hemos hablado de las riñas entre las tribus de Efraín y de Menashe. En la ocasión anterior vimos que Gideón de la tribu de Menashe consigue calmar a los efratitas cuando le echan en cara, después de la victoria, que no les ha llamado para participar en la batalla. Gideón los trata con sumo cuidado y les convence que son ellos los que han ganado la batalla. Y con esto se calman. Han pasado 105 años desde entonces y los efratitas siguen con las mismas. He aquí que vuelven con sus quejas de que no les han llamado
cuando se ha ganado una gran batalla, Iftach les contesta que sí que les había llamado cuando estaba en apuros, y ellos no habían respondido. Los hijos de Efraim, al venir a protestar ante Iftach, lo hacen con duras amenazas. Tu casa quemaremos sobre ti a fuego. Tal vez también en tiempos de Gideón usaron amenazas de este tipo, que no quiso recordar el texto bíblico, contentándose con decir que riñeron con él duramente. Pero Iftach no es Gideón. Él no se va con bromas y responde a las amenazas con obras. Les cierra la retirada al atrapar los vados del Jardín y va degollando a todos aquellos que se acercan. Son ellos, los efratitas, los que han cruzado el río para atacar a Gilead, demostrando una terrible falta de tacto, de respeto y de ética, y no pueden quejarse al salir tan mal parados. Iftach es un hombre de riñas desde pequeño. Según su punto de vista, que no tenemos por qué compartirlo, según su punto de vista no ha tenido más remedio que pelearse para conseguir lo que en realidad le pertenece por derecho propio. La ley va en contra suya y él cree que esta ley ha sido promulgada personalmente contra él, que es una ley injusta, y no es capaz de elevarse por encima de este sentimiento que le aplasta y le amarga la vida. Su gran victoria se convierte en una tragedia cuando se da cuenta que con su propia boca ha condenado a muerte a su hija. Pero su orgullo le impide ir a buscar una solución porque está atrapado en su amargura, porque cree que perderá toda su gloria si tiene que rogar a sus adversarios que anulen el voto que él mismo había hecho. Aunque para esto tengo que morir su única hija. Es muy difícil tomar como ejemplo a esta figura de Iftach, a no ser que la veamos con la luz más oscura como un ejemplo que no debemos seguir. Nuestros sabios le denominan el vulgar entre los vulgares, o sea, el más vulgar de los jueces. Pero también dicen que en el momento en que se convierte en líder del pueblo, debemos considerarlo como si fuera el ilustre entre ilustres, el más ilustre. Porque el hecho de convertirse en líder de Israel ya demuestra que tiene unas cualidades que el pueblo necesita en estos momentos. El pueblo tampoco está en su mejor época. Poco a poco su comportamiento ha ido deteriorándose, abandonando al Creador por las falsas ilusiones de los ídolos. Tal vez lo que necesita ahora el pueblo es una persona como Iftach que los trate con rudeza para que salgan de su apatía. Versículo 4, reunió Iftach a todos los hombres de Gilead y luchó contra Efraim. E hirieron los hombres de Gilead a Efraim, porque decían: sois refugiados de Efraim, Gilead, dentro de Efraim y dentro de Menashe. ¿Qué significa esta frase? La gente de Efraim menospreciaba a los giladitas. Los efratitas se sentían superiores a los de la tribu de Menashe, recordándoles que el padre Jacob había anticipado a Efraim antes que Menashe. Y les decían: Gilead es tan solo una rama sin importancia dentro de la tribu de Menashe, la cual es una rama de Efraim. No sois más que refugiados sin ninguna importancia. Iftach y toda la rama de los gileaditas reaccionan muy duramente a esta falta de respeto. Su tribalismo estrecho supera cualquier sentimiento nacional o humano y nada les impide degollar a sus hermanos.
Versículo 5, atrapó Gilad los vados del Jardén de Efraín, de manos de Efraín, para que no pudieran pasar. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, pasaré, le decían los hombres de Gilad, ¿eres efratita? Y decía, no. Y le decían, di ahora Shibolet. Y decía Sibolet porque no podía hablar correctamente. Parece ser que los efratitas no podían pronunciar el sonido sh, y en lugar de decir Shibolet, les salía Sibolet. La palabra Shibolet significa espiga, y no existe en el hebreo bíblico la palabra Sibolet. Pero la palabra Sevel aparece 6 veces en el libro de Shmot con el significado de padecimiento. Y tal vez se trate de un juego de palabras, como si Gilad quisiera decir a Efraín que vosotros os presentáis como nuestro sustento, cuando en realidad solo nos hacéis sufrir. Es el único lugar conocido en que se muestra una diferencia en la pronunciación del hebreo entre las tribus. Mucho más tarde en el Talmud encontramos que los habitantes de Haifa, de Tibaón y de Bet-Shan no sabían diferenciar en su pronunciación entre la Aleph y la Ain, y otros que no diferenciaban entre la He y la Het. Pero esto en realidad es un detalle lingüístico interesante, pero creo que hemos visto todo lo que podíamos ver de él. Termina el versículo 6 diciendo, le cogían y lo degollaban junto a los vados del Jardén y cayeron en aquella ocasión de Efraín 42,000. Versículo 7, juzgó Yiftach a Israel 6 años y murió Yiftach Giladí y fue sepultado en las ciudades de Gilad. ¿En cuántas ciudades se puede sepultar a una persona? Interesante, ¿verdad? Tengo una anécdota para esto, un chiste casi, que en realidad los guías turísticos presentan diferentes lugares en Israel, supongo que en otros países ocurre algo parecido. Presentan diferentes lugares en Israel como la verdadera y única tumba de tal persona o de tal otra. Y así, por ejemplo, yo conozco 5 tumbas del juez Sansón, Shimshon. Hay 5 tumbas verdaderas y únicas. Está claro que 4 de ellas seguro que no son la correcta. Pero vaya usted a saber quién tiene razón. Todo esto, hay tradiciones que son muy antiguas y puede que sean verídicas, pero hay muchas que nacieron en los últimos siglos y vaya usted a saber, las hay que son incluso muy antiguas que está claro que la gente se las inventó. Hubo aquí una reina griega que estaba muy interesada en reliquias hace un montón de años, y a esta reina griega le proporcionaron infinidad de reliquias, la mayoría de ellas cristianas, pero está claro que son tonterías, que son inventos de la gente para satisfacer su curiosidad o su no sé qué. Ok, por lo tanto, volviendo a lo nuestro, ¿cómo puede ser que sea sepultado en las ciudades de Gilad? No puede haber diferentes tumbas de una misma persona, ¿o sí? Es el castigo por su rudeza, su orgullo desenfrenado. Fue enterrado en varias ciudades porque sus miembros se disgregaban de su cuerpo y los iba enterrando allí donde caían. Al igual que él había hecho, pues había disgregado la unidad entre las tribus al ordenar el duro castigo hacia los efratitas, por mucho que se lo merecieran. Había disgregado la unidad familiar sacrificando a su propia hija, a pesar de haber podido encontrar alguna otra solución a una costa de su orgullo. Había disgregado la unión entre Israel y el Creador,
al negar la prohibición del sacrificio humano que debería estar bien arraigado en Israel ya desde Abraham. Por otra parte, fue quien respondió a la llamada de su pueblo cuando estaba en apuros y dio todo lo que tenía por ayudar a sus compatriotas, a pesar de todo el daño que le habían hecho en su juventud. No se le acusa de corrupción ni de nada parecido. No es egoísta ni disoluto. No ha sido un ángel quien le ha designado como líder del pueblo, sino que le ha elegido el pueblo mismo. Y consigue desarraigar por algún tiempo con el resto de los jueces, pero aún así lo consigue desarraigar el pecado de la idolatría por su propio esfuerzo, sin la ayuda sobrenatural que apoyó a otros jueces. El único gesto religioso, el voto que hace, es un terrible error que hubiéramos preferido que se ahorrase. Se gana el respeto del pueblo por su propio esfuerzo, aunque su reacción a la provocación de los efratitas sea mucho más ruda de lo que hubiéramos esperado. No es una mala persona, sino una persona vulgar, la más vulgar, que se convierte en un héroe, ilustre entre los ilustres. Una nueva paradoja como otras muchas que tenemos en nuestra historia. Nos duele porque esperábamos un nivel mucho más alto de dirigente de nuestro ilustre pueblo, pero el pueblo también ha llegado a un punto muy bajo en la historia y nos preguntamos cómo podremos salir de este círculo vicioso. ¿Qué pasará con el próximo juez? ¿Será capaz de hacer algo para solucionar o por lo menos aliviar un poco la situación? Versículo 8. Después de Iftach, juzgó a Israel Ibzán de Betlehem y tuvo 30 hijas. Y tuvo 30 hijos. Y 30 hijas envió afuera. Y 30 hijas trajo para sus hijos desde afuera. Vemos aquí algo parecido a lo que ya hemos hablado antes de intentar formar un tribunal sin que lo consiguiera. Y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Betlehem. ¿Quién es este Ibzán? No nos proporciona aquí mucha información, pero hay un libro entero que nos habla de un juez de esta misma ciudad, de Betlehem, y los acontecimientos coinciden sorprendentemente, por lo que podemos aceptar sin grandes problemas la afirmación de nuestros sabios que nos dicen que este Ibzán tiene otro nombre, Boaz. Y el libro al que nos referimos es el libro de Ruth. Por lo tanto, vamos a dejar el libro de Shoftim por un tiempo para pasar a estudiar el libro de Ruth. El libro de Ruth pertenece a los Ketuvim, los hagiógrafos. No están en el mismo nivel de profecía que el de Shoftim, sino en el denominado Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, un poco más bajo. Tenemos 3 niveles de profecía. El nivel de la Torah, que es una profecía perfecta. El segundo nivel es el nivel de los libros proféticos, Yoshua, Shoftim, o sea, los jueces, el libro de Shmuel, el libro de Reyes, y los libros de Yeshaya, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Los 12 pequeños profetas. Y luego vienen los hagiógrafos, que es el tercer grado de profecía, más bajo aún, que como digo aquí se llama Ruach HaKodesh. Y por lo tanto este libro es una de las 5 Megilás, Shir HaShirim, Ruth, Ejá, Kohelet y Esther.
Los ashkenazitas acostumbran a leer esta Megilá de Ruth en la fiesta de Shavuot por los motivos que veremos ahora aquí a continuación. Por lo tanto, pasamos ahora a estudiar el libro de Ruth. Aconteció que en los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en el país, y fue un hombre de Betlehem de Judá a residir en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre del hombre era Elimelech, y el nombre de su mujer era Noemí, y el nombre de sus 2 hijos era Mahlón y Quilión, efratitas, de Betlehem de Judá, y llegaron a los campos de Moab y estuvieron allí. Como hemos dicho, esta Megilá corresponde a la época de los jueces que estamos viendo ahora, pero esta expresión de que juzgaban los jueces puede entenderse de 2 modos diferentes en hebreo. Según la explicación sencilla, el sujeto de la frase es los jueces, o sea, en el tiempo en que los jueces juzgaban. Pero el Midrash dice que los jueces es el complemento directo, o sea, en el tiempo en que juzgaban a los jueces. Y les decían, antes de criticarnos a nosotros, antes de juzgarnos por nuestro mal comportamiento, veamos qué ejemplo nos estáis dando con vuestro comportamiento. El último líder que hemos visto ha sido Yiftach, que dejaba mucho que desear. Y vimos que los gobernadores y los jueces de su época no cumplían con su obligación como tales, y aquí veremos un nuevo ejemplo. Hubo hambre. En la Tierra Santa hay épocas de hambruna. Estamos en la frontera del desierto y no siempre llegan las lluvias. Las precipitaciones normales son muy bajas, con un promedio anual de 40 a 70 días de lluvia al año y con unos 500 milímetros de lluvia. En años secos se reduce a la mitad y en años lluviosos puede llegar al doble, de un modo muy parecido al clima del Levante español. Pero no se puede sacar ninguna plantilla del clima de Israel, pues es uno de los más complicados. La meteorología se vuelve loca aquí porque el clima no depende de la presión atmosférica, ni de los vientos o la temperatura. Vemos las nubes que se acercan del oeste cargadas de lluvia, pero la dejan caer antes de llegar a la costa, o esperan a cruzar el Jordán para dejarlas caer más allá en el reino de Moab, o de pronto viene un viento del sur y se les lleva hacia el norte, al Líbano. Porque lo que rige aquí es otro sistema. Así dice la Torá en el libro de Devarim, capítulo 11, y será que si escucháis a los mandamientos que yo os ordeno hoy, etc., y daré vuestra lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, como leemos a diario en la lectura del Shema. La lluvia depende de nuestro comportamiento. Si es bueno, llueve mucho y con calma. Si es malo, no llueve, o llueve con terrible fuerza o en lugares inhóspitos que no sirve para nada toda la lluvia. Por lo tanto, debemos hacernos a la idea de que la sequía y la hambruna no llegan por casualidad a la tierra de Israel. Hay una meta. Y la cuestión es, ¿cuál es esta meta? Dice el versículo que fue un hombre de Betlehem de Judá. Betlehem es la cuna de los reyes. No, aún no tenemos rey. Aún falta un tiempo para esto, pero la cuna está lista. Hay una clara tradición en Israel que el verdadero líder debe ser de la tribu de Judá. Así dice el libro de Bereshit, el Génesis, casi al final: no se apartará el cetro de Judá, ni legislador de entre sus pies,
hasta que venga Shiloh y a él obedecerán los pueblos. Capítulo 49. Y dentro de la tribu de esta tribu de Judá hay una aristocracia. Los descendientes de Pérez, el primogénito de Judá, y los descendientes de Hezrón, que es el primogénito de Pérez, y descendientes de Nachshon, tataranieto de Hezrón, que fue el cabecilla de la tribu en la salida de Egipto. Y estos primogénitos de los primogénitos son educados desde pequeños para el liderazgo. Salmá, el hijo de Nachshon, ya se estableció en Betlehem y tiene varios hijos, de los que vamos a conocer a 3, aunque los nombres que aparecen seguramente no son los verdaderos, sino unos nombres significativos para ocultar el oprobio de algunos otros. Entonces tenemos aquí la genealogía: Yehudá, Pérez, Hezrón, Ram, Aminadab, Nachshon, Salmá, y ahora hemos llegado a Elimelech. El primero de ellos, de los 3 hijos, es Elimelech. Ya hemos hablado de un nombre parecido, pero diagonalmente opuesto a este: Avimelech ben Gidón, el que se había autoproclamado rey de Israel diciendo: mi padre es rey. Avi es mi padre, Avimelech, mi padre es rey, y yo soy el príncipe heredero, insultando así a su padre, que había dicho que el Señor gobernará sobre vosotros. Ahora nos encontramos con uno cuyo nombre proclama: Elimelech, mi Dios es rey. Ponemos nuestras esperanzas en él. Dice aquí que salieron de Betlehem, se fue, y fue un hombre de Betlehem de Judá a residir en los campos de Moab. Y dice el final del libro, del versículo 2: y llegaron a los campos de Moab y estuvieron allí. ¿Por qué van a los campos de Moab? Como ya hemos comentado, puede darse el caso de que las nubes pasan de largo sobre Israel y dejan caer la lluvia precisamente al otro lado de la depresión sirio-africana. El reino de Moab puede recibir lluvias abundantes cuando en Betlehem tiene carestía, y este puede ser un buen motivo para emigrar. Hay un motivo más grave. Elimelech es una persona muy rica. Tiene almacenes llenos de grano que podrían solucionar en gran parte la carestía de grano en su ciudad. Él también es una buena persona, por lo que si vienen a pedirle ayuda no podrá negarse, y verá cómo sus arcas se van vaciando del precioso grano. Mejor será emigrar al país vecino para no tener que escuchar las súplicas de sus hermanos que no podría ignorar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Este egoísmo no puede acabar bien. Elimelech será el primero en morir, lejos de sus almacenes de grano. Versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella y sus 2 hijos. ¿Y por qué se queda? ¿Por qué no regresa ya a casa? Al ver que su marido ha muerto, ¿por qué no regresa rápidamente a casa? Versículo 4: y se tomaron mujeres moabitas. El nombre de la una era Orpá, y el nombre de la otra era Ruth. Y se asentaron allí unos 10 años hasta que murieron. Estas mujeres abandonaron la idolatría de sus familias y se adaptaron
a las costumbres de sus maridos, muy diferentes a las de las suyas. Al fin y al cabo, la familia de Elimelech era una familia aristocrática, cumplidores de de las leyes de la Torá, con el pequeño defecto de Elimelech, su criminal tacañería, que le hace perder su riqueza, su propia vida y la de sus hijos. Las mujeres también son aristócratas. Según el Midrash, Ruth era descendiente del rey Eglón de Moab, que conocimos en el capítulo 3 del libro de Shoftim. El matrimonio con los hijos de Elimelech, con estas moabitas, no está vedado, por lo menos en teoría. Pero tendremos que examinar más atentamente, unos versículos más adelante, qué ocurrió exactamente y si hay alguien que discrepa. Y así dice el versículo 5, y murieron también los dos, Mahlón y Quilión, y quedó la mujer de sus dos hijos y de su marido. ¿Por qué murieron? Ellos no cometieron el grave pecado de su padre. Según el Midrash, su pecado era haberse casado con las moabitas sin haber comprobado su sinceridad al abandonar la idolatría de su país. Había otro grave problema con estos matrimonios, considerando que las mujeres pertenecían a una raza maldita. Así dice la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 23. No entrará amonita o moabita en la asamblea del Señor. Tampoco en la 10ª generación no entrará en la asamblea del Señor, jamás. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino de vuestra salida de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Bilam ben Beor de Ptor en Mesopotamia para maldecirte. Y no quiso el Señor tu Dios escuchar a Bilam, y te cambió el Señor tu Dios la maldición en bendición, porque te ama el Señor tu Dios. Nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. Los moabitas tenían que haber salido al encuentro de los fugitivos de este pueblo de Israel, que son primos suyos. Tenían que haber salido a su encuentro con pan y agua, y no lo hicieron. No solo esto, sino que en lugar de salir a su encuentro con pan y agua para darles la bienvenida, alquilaron a Bilam. Fijaos aquí en esta expresión, pan y agua. La expresión de entrar en la asamblea significa casarse. Los moabitas pueden convertirse al judaísmo, pero no pueden casarse con las hijas de Israel. O se casan con otros conversos o con esclavos libertos, esto sí, pero no con las hijas de Israel. Tendremos que ampliar todo este tema más adelante. Y se levantó ella y sus nueras, y regresó de la tierra de Moab, porque había oído en la tierra de Moab que el Señor se había acordado de su pueblo, dándoles pan. ¿Tiene algo que ver el pan mencionado aquí con el nombre de la ciudad Betlehem, casa del pan? Vamos a ver que el pan, el grano de trigo, aparece una y otra vez en esta Megilá. Elimelech tenía que proporcionar pan a sus vecinos, los habitantes de la casa del pan, que se habían quedado sin pan. Y ahora vemos que le han anunciado que en la casa del pan vuelve a haber pan. Han anunciado a Naomi que vuelve a haber pan en la casa del pan. Pero ¿por qué se habían quedado sin pan en toda esta época? Ya vimos que esto es por no cumplir los mandamientos. Pero la cuestión es si se refiere a algún mandamiento en especial, y nosotros nos vamos a quedar con todas estas preguntas para que haya un poco de tensión aquí.
un poco de suspense, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en la clase que vendrá a continuación sobre la Megilá de Ruth. Muchas gracias por la atención. Shalom, shalom. Hasta la próxima.